4% no es suficiente, amigo, para defender tu agnosticismo. Por lo Claro tanto, el que sí, fundamento principal... por- porque estoy defendiendo que el 96% que no conozco, no voy a decir que es un Dios porque todavía no se ha descubierto el 96%. Hasta que no tengamos una totalidad que es imposible para nuestro tiempo humano, tampoco voy a aceptar que es Dios. Correcto, correcto. Entonces tú dices que el pilar fundamental de tu conocimiento como para decir que Dios no existe sería la ciencia o el no saber que Dios no existe. ¿Cuál sería de las dos? ¿Qué? ¿Diste un ejemplo de la ciencia antes? Estimado, céntrate por favor, concéntrate con lo que te estoy No, preguntando. tú ¿Diste, céntrate, diste porque ese cuatro? estás Pero tomando mis escúchame, palabras y las estás escúchame. revolviendo. No, no, no lo estoy revolviendo. Tú mismo dijiste que un 4% conocemos del universo, de la ciencia, de la física cuántica. No llegamos ni a un 10%. Por lo tanto, yo te dije que es el resto, que es un porcentaje más alto del 4%, es lo que se desconoce. Y de allí yo te he preguntado, ¿aún sigues manteniendo que la ciencia es una respuesta fundamental como para decir que Dios no existe con ese 4% La que ciencia ni no es una siquiera llega al respuesta. 5%? No es una respuesta, pero tú lo sacaste antes. No, la ciencia busca la razón de todo. Te, te estás contradiciendo, amigo. Pero No, bueno, no me ya, estoy ya que has contradiciendo. aceptado que la ciencia no es todo y descartamos No, la ciencia, no, a ahora ver, centrémonos en tu agnosticismo. ¿Cuál es iniciemos el de nuevo, pilar? porque literal no me estás Escúchame, entendiendo ni madres. escúchame. ¿Cuál es, sacando ya ese 4% que es muy débil para Güey, defender deja ese de 4%? enfocarte en un solo dato. Bueno, bueno, saca ese dato. Ahora, ¿cuál es el pilar fundamental para tu agnosticismo? ¿Cuál es lo que te hace que sea agnóstico sacando ese 4%? Te escucho. Verga, así son todos. Pues, No tiene respuesta, Rod, este hombre. Este hombre no no es tiene que te lo acabo de respuesta. decir, pero Estuvo parece dando que, mucha vuelta ahí con ese 4% tratando de defender. Luego se dio cuenta que un porcentaje tan alto de lo que bueno, desconoce. aceptémoslo. Soy pendejo, Entonces, pero ¿cuál? entonces, ¿por qué rellenas ese 96% con Dios? He preguntado cuánto porcentaje corresponde a la ciencia de conocimiento del universo, sin contar o contando la física cuántica. Y me dice que un 4%. Entonces él mismo se está tirando un tiro en el pie porque trata de poner la ciencia como para implementar que por eso es agnóstico, porque la ciencia dice que a lo mejor Dios no existe y el resto de ese 96% que se desconoce, eso lo lleva al gnóstico, pero yo creo que es ateo más bien, porque tiene una No. postura más con una tendencia atea que agnóstica. De hecho, Por eso no tiene respuesta. yo diría que soy Yo, más teísta. más teísta, entonces no eres agnóstico, amigo. No, ¿Sabes qué pasa, IR? El problema es que cuando tú más profundizas desde la ciencia, más te acercas a Dios. Cuando más estás en el agnosticismo y más no sabes, dentro de ese no saber, el querer saber y esa curiosidad que te lleva a algún conocimiento, te hará más cerca de Dios y te sentarás en la silla del creyente en Dios, perfecto. de saber que Dios es. Entonces, eso ¿Te es puedo la hacer una honestidad. pregunta? Eso es la honestidad, sí. ¿Qué opinas del versículo de Levítico 20:13? Levítico 20:13, ¿me lo puedes decir? Porque de memoria así la Biblia completa no lo tengo en la mente. ¿Tú te Dime lo qué dice sabes, Levítico. anfitrión? No, no, dilo. Dilo, dilo. Nomás dímelo y después de que me respondas, te hago la siguiente pregunta. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿tú estás totalmente de acuerdo, Saúl, con eso? Sí, totalmente de acuerdo, entendiendo que tú sabes lo que es hermenéutica y exégesis, ¿no? Sí, la IRR, hermenéutica es la que supongo que estudia sabes. los textos sagrados. Vamos a analizar este texto, por favor, porque a mí me gusta que los ateos, o en este No soy caso tú que ateo. eres agnóstico, ok, con la etiqueta que tú quieras. A mí me gusta que traigan estos tipos de textos que parece que son radicales, pero que me gusta que aprendan cómo.
Mira, yo estoy es el completamente consciente. contexto de ese texto. Mira, yo estoy Por favor, completamente consciente. te invitaría a que no interrumpas porque tú cuando vas a hablar no te voy a interrumpir. Ok, Entonces, y deja que cierre la idea. Tú trajiste Levítico 20:13, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber primero, antes de desarrollar Levíticos 20:13, que si tú sabes qué es hermenéutica y exégesis. ¿Me puedes definir cada ya uno, te por lo favor? dije. No, definime ahora rápido porque no te he Te oído dije, la porque... hermenéutica es aquello que estudia los textos sagrados. No, estos son uno de los errores. Estos son ¿Qué uno es de la hermenéutica? los errores que uno comete es Sí, cuando ya, cometí cree un que la error. ¿Qué es hermenéutica la estudia hermenéutica? los elementos sagrados, como la que dices tú. La hermenéutica estudia el origen del idioma, el contexto del idioma, el significado del idioma, de cada palabra, la ramificación semántica del idioma original para que no se pueda confundir. Si tú lees la Biblia de forma literal en el idioma que se ha traspasado al español, no quiere decir que de forma literal sea ese y signifique eso. Por eso a través de la hermenéutica se hace exégesis. ¿Me puedes definir qué es exégesis? No, no puedo. Dime qué es. Ok, a través de la exégesis, utilizando uno de los conocimientos que es de la hermenéutica, tú puedes comprender los textos bíblicos trayendo, por ejemplo, este Levítico 20:13 y al hacer una mala interpretación, tratando de leer de forma literal del idioma español sin hacer hermenéutica, estás dejando de hacer exégesis, querido. Entonces Y más, explícame. y más para este contexto cultural que es teológico, que aquí van Entonces, una de las razones. Y entonces explícame Levítico 20:13. te voy a explicar. Este es el antiguo Israel, ¿ok? Yo no sé si leíste todo el contexto, pero está sacando A solamente ver, ese antes, párrafo pausa, para tantito, decir que tantito. Dios, escúchame, hemos dicho que no me iba a interrumpir. No es que Escúchame para para que aprendas. si no no me explico ahorita, no me voy a explicar. Hasta donde yo entiendo esto, lo que fuera, bueno, más bien toda esta parte de Levíticos lo estaba diciendo para su contexto, para su sociedad, para su momento. No aplica a nosotros. No, estás haciendo un hincapié de un resumen, de una parte del resumen que te voy a exponer, pero no es la esencia del resumen. Me deja acabar para que puedas entender el contexto Ok, cultural histórico de ese texto. Bueno, ahí estás hablando de Levítico 20:13 en un contexto del antiguo Israel, ¿no? Que es la antigua Israel. Entonces, esa fue una sociedad donde la religión y la ley civil estaba unida, ¿no? Entonces, hay unas normas ahí en aquel tiempo y la mayoría de los escritos de Levítico se demarca el pueblo de Israel con el contraste de sus leyes, de su identidad de aquel tiempo, ¿no? Y la pena de muerte, la pena de desvivimiento, no quiero decir esa palabra aquí en el aire de Roth, para que no se... Entonces, la pena de desvivimiento de la Biblia en muchas ocasiones son de desobediencia y también tenían unas penas severas, ¿no? Entonces, en esa época era diferente. Ahora, yo te voy a dar la interpretación filosófica y teológica. En hermenéutica, desde la Biblia, se debe interpretarse según el género del contexto histórico que proporciona el escrito original, ¿no? O sea que ujú. no es tratar de leer Levítico 20:13 de forma literal y decir, mira, lo Eso que ya lo pasó es entendí, esto amigo, ve el punto. y Dios es malo. Ok, ahora vamos al siguiente paso. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatizó el amor. Entonces, eso es lo que te viene a decir Roth del amor, la misericordia y el perdón, que viene a abolir esas leyes que fueron mosaicas, que fueron leyes, que fueron leyes muy radicales en aquel tiempo y a través, sí, exacto, ok. Ok, bueno, yo te voy a resumir rápido IRR. Cuando traigas, y me gustaría que traigas más texto de esto para que sepas que no es el texto como generalmente la gente lo trae y Hijo, decir Dios es malo ve al punto. porque ha hecho esto. Entonces, la conclusión, el punto principal y la esencia de lo que es este contencio en la sociedad actual es que literalmente en su contexto histórico-teológico, su mensaje se analiza en la luz de la evolución
y enseñanza cristiana